Este es un caso que expone ante el mundo con sencillez, brevedad y sin comentarios una serie de hechos puramente domésticos que por sus consecuencias esta persona quedó horrorizada. Desde la infancia él se caracterizó por un temperamento dócil y humanitario. La ternura de su corazón era tan conspicua que se convirtió en un motivo de broma entre sus compañeros. Pero ese sobre todo destaca el amor que le tenía a los animales. Sus padres se lo convirtieron en un gran número, con ello gastaron bastante tiempo, pero él hallaba gran felicidad cuando los acariciaba o alimentaba. Esa peculiaridad de su carácter fue creciendo y al hacerse hombre derivó de ella una de sus principales fuentes de placer. Había algo en el generoso y sacrificado amor de un bruto va derecho al corazón de quien ha tenido frecuentes ocasiones de probar la mezquina amistad y la frágil fidelidad del que solo es un hombre. Él se casó joven. En su casa tenía pájaros, peces de colores, perro fino, conejos, un mono y un gato. El último animal, o sea el gato, era una especie grande y hermosa, todo negro y de una sagacidad asombrosa. Él decía que los gatos negros eran típicos del disfraz de las brujas. Claro está que este no lo decía en serio. Plutón, así se llamaba el gato, era su compañero fiel. Él era el único que lo alimentaba y lo seguía por toda la casa, e incluso le resultaba difícil que lo siguiera por las calles. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo su carácter cambió radicalmente, tomando una manera temperamental, irritante y desconsiderado con los sentimientos ajenos. Este también se permitía el uso de palabras desmedidas con su propia esposa y llegó al extremo de someterla a violencia física. También sus animales eran víctimas de esto. No solo los descuidaba, sino claramente también los maltrataba. Sin embargo, Plutón era el único que se salvaba de esto. Él tenía una mínima consideración, aunque con los conejos, monos, incluso con el perro, obraba sin escrúpulos. Él se preguntaba, ¿qué enfermedad se asemeja al alcohol? Cuando Plutón fue envejeciendo, lo comenzó a ver más insoportable, y ese lamentablemente comenzó a experimentar los efectos de su mal genio. Una noche, de regreso a su casa, de uno de sus lugares favoritos, él se imaginó que el gato lo había esquivado. Él lo agarró lleno de pavor, y el gato le hizo una herida en el brazo con sus dientes. La ira se apoderó de él, y no se reconocía a sí mismo. Así que sacó una navaja del bolsillo del chaleco, la abrió y cogió al pobre gato del pescuezo. En un modo agresivo, la agarró y le sacó un ojo de su órbita. Aquí tenía una mezcla de horror y remordimiento por el crimen del que era culpable. Poco a poco el gato tuvo mejoras, la cuenca de su ojo se veía horrible, andaba por la casa como de costumbre, pero el terror lo atemorizaba y por eso huía de él. De su antiguo corazón, dice, solo quedaba lo suficiente para sentir pesar y culpa por la criatura que tanto lo había querido. El espíritu de la perversidad no ha sido un objetivo de la filosofía. Sin embargo, ésta tiene en cuenta unas facultades o sentimientos que son tanto los primarios e individuales. Este marca el carácter del hombre. Una mañana, de sangre fría, le echó un nudo al pescuezo al gato y lo colgó de una rama de un árbol. Mientras que lo colgaba, los ojos le lloraban. Lo colgó mientras sentía un amargo remordimiento en el corazón. Lo colgó porque sabía que él le había querido y ese no tenía motivos para sentirse ofendido. Lo colgó porque sabía que él lo había hecho sentir bien. Lo colgó porque cometió un pecado mortal que perjudicaría de tal manera a su alma inmortal. En la noche de ese mismo día que ejecutó a Plutón, alguien lo despertó gritando ¡Fuego! ¡Fuego! Las cortinas de su cama estaban en llamas. Solo lograron salir su esposa, una criada y él. Al siguiente día del incendio miró las ruinas. Todo quedó hecho pedazos. Pero él se acercó un poco más para ver cuál era toda la muchedumbre que había reunida en torno a una pared, y muchas personas parecían exclamarla. Habían palabras que decían extraño, singular, y otras expresiones similares a estas que terminaron diciéndole que fuera y mirara qué era esa curiosidad. Este se acercó y vio como grabado en un bajo relieve sobre la superficie blanca había un gato gigante plasmado ahí, y alrededor de su pescuezo tenía un lazo. Su asombro y terror fueron espantosos, pero al cabo de un rato la reflexión fue a su cabeza. Alguien debió bajar al gato, lanzarlo por la ventana
para darse cuenta de que su casa estaba en llamas. Durante muchos meses, él no logró liberarse del fantasma del gato. Regresaba a su espíritu, una serie de sentimientos que ya se habían mejorado, pero con correr del tiempo, el remordimiento se iba haciendo realidad. Lamentaba tanto su pérdida que comenzó a buscar de nuevo un gato, uno que se pareciese mucho a Plutón. Ese comenzó a buscar en los bajos lugares que ahora frecuentaba de manera habitual. Una noche, en uno de los lugares que frecuentaba, notó un objeto negro que reposaba sobre la parte posterior de uno de los inmensos tóneles de ginebra o ron que posteriormente era algo habitual en ese lugar. Lo miró por unos minutos y se acercó. Este gato se parecía mucho a Plutón, era muy grande, pero lo que los diferenciaba era que Plutón era totalmente negro y este tenía un parche gigante de color blanco en el pecho. Este quedó tan fascinado que llegó al punto de comprárselo al dueño de la casa, pero esa persona no tenía ningún título sobre él, así que cuando él fue a marcharse, el animal instantáneamente lo fue acompañando. Él lo fue acariciando para que supiera el camino y al llegar a casa se domesticó fácilmente y su esposa claramente quedó fascinada. Aunque el evidente cariño que el animal comenzó a sentir por él le comenzó a fastidiar, se sentía hostigado. Poco a poco, aquellos sentimientos de disgusto y fastidio se convirtieron en un amargo odio. Pero el recuerdo de su crimen anterior lograba que éste impidiese maltratarlo físicamente. El odio por el animal fue descubierto el día que él llegó a la casa, pero como Plutón también fue un gato que le quitaron un ojo. Esto va a que su nuevo gato también estaba privado de un ojo. Esta situación logró que su esposa lo quisiese aún más, pues ella poseía un alto grado de sentimientos humanitarios que fue alguna vez una principal característica del hombre. El gato seguía los pasos de él sin importar si él se sentaba en una silla, se acurrucaba entre sus piernas o incluso debajo de la silla. Y si se levantaba a salir a caminar, se enredaba entre sus piernas casi a punto de hacerlo caer, y por eso éste le fastidiaba. Durante el día la criatura no dejaba ni un segundo solo al amo, o sea, a este hombre. Y por las noches despertaba cada hora bruscamente, ya que él era víctima de unos sueños escalofriantes. El mal genio habitual se convirtió en odio, ya que no le importaba si las cosas eran humanas o no. Su esposa era una gran víctima, pero ésta lo hacía sin quejarse, y lo hacían frecuentemente. Un día su esposa lo acompañó al viejo sótano donde vivían, y el gato, como fue de costumbre, los acompañó. El gato, inocente, sin darse cuenta, casi lo hace caer, y él inmediatamente sacó un hacha, y olvidándose de su ira, del pavor infantil, le iba a pegar un hachazo al pobre animal, pero éste falló. Mas la mano de su esposa detuvo el golpe. La ira que contenía ese hombre era de una manera inexplicable, me atrevo a decir demoníaca, y zafándose de su brazo, le sepultó el hacha en el cerebro a su esposa. En la tarea de ocultar el cadáver, sabía que no lo podía sacar tanto de día como de noche porque iba a ser visto por los vecinos. Este pensó en múltiples opciones, tanto eran cortar en fragmentos pequeños y destruirlos por medios de fuego, cavar una tumba en el subsuelo del sótano y meterlo allí. Otra opción era meterlo en un pozo en la parte del patio y no sospechar nada. Pero luego se le ocurrió una de las opciones más asequibles para él, ya que mirando a un lado miró el sótano y ahí había una chimenea falsa, la cual podría quitar fácilmente los ladrillos, introducir el cadáver y no iba a haber sospecha alguna. Como dije anteriormente, en el sótano había una chimenea y gracias a esta pude esconder el cadáver. Cuando éste reconstruyó la estructura sintió satisfacción. Después de unos minutos se percató que no estaba la criatura, o sea, el gato. Él sintió un alivio en el pecho y supuso que el gato iba a huir para siempre. Días después se hizo una investigación por lo de su esposa, pero claramente los oficiales no encontraron absolutamente nada. Por tercera o cuarta vez revisaron la casa nuevamente
y bajaron al sótano. Después de revisarlo detenidamente, tampoco volvieron a encontrar nada, así que él dijo: «Caballeros, les deseo mucha salud», pero inconscientemente se le escapó que los muros de su casa estaban muy bien construidos, y cuando éste dijo lo que dijo, inmediatamente se escuchó un maullido de un gato. Todos bajaron rápidamente al sótano y comenzaron a investigar nuevamente. Luego bajaron una docena de fuertes brazos, trabajaron en el muro y cayó completamente. El cadáver lo encontraron casi descompuesto, pero arriba de la cabeza de su exmujer había un gato negro.